comentarles una novedad. No sé si ustedes habrán leído el post, supongo que sí, que puse esta mañana al mediodía sobre un proyecto que tenemos de traducir libros, ¿no? Lo he leído. Aquella persona que se sienta identificada, que lo pueda hacer para ayudarnos, para poder ayudar a los demás. Pero no es eso lo que quería hablar, sino que el trabajo de traducir libros a mí me lleva personalmente muchas horas, muchísimas horas, pero es un material que en español no está, lamentablemente, ¿no? Hablamos de libros adventistas que llevan el sello, digo yo personalmente, del espíritu de profecía. Son libros del pastor Vincent Farrell de muchos años y son libros que son joyas de la literatura adventista, que tratan especialmente de dos temas capitales para un puesto de avanzada, que es la educación y la reforma prosaica, el higienismo, tanto teórico como práctico. Eso es algo fundamental porque un puesto de avanzada siempre tiene que estar acompañado de un sanatorio y tiene que estar acompañado también de una cafetería, una panadería que se pueda autogestionar para que la gente conozca lo que es comer sano, entre otros elementos. Entonces, me llevan muchas horas y estas reuniones las vamos a comenzar a tener cada 2 semanas, ¿sí? Vamos a dejar una semana de por medio porque voy a ocupar ese domingo para poder dedicarme a traducir. Como estoy trabajando todos los días, 8 horas, etcétera, más los viajes, como cualquier hijo de vecino, entonces me quedan muy poquitas horas por día para dedicarme a eso. Incluso a veces vengo tan cansado que no tengo tiempo para nada. Entonces llega el fin de semana y preparar un tema. Ahora el hermano Josep, muchas gracias hermano Josep, porque él nos ha querido colaborar con un tema hoy muy interesante, pero a veces cuando me toca prepararlo se me van muchas horas. Y entonces ya el lunes viene de nuevo y tengo que volver a trabajar y voy a paso de tortuga. Entonces les pediría su comprensión, mis queridos hermanos, su comprensión, para que tengamos las reuniones nuestras, van a ser muy lindas, el segundo y el cuarto mes de cada mes. Ya, ya. Entonces, será el segundo y el cuarto. El primero y el tercero no, y si hay un quinto, tampoco. Va a ser el segundo y el cuarto. Ya. El domingo de cada mes, ¿sí? Entonces, teniendo eso en mente, después le quería pedir también a la hermanita Nirma, como ella ya es una señora que es muy versada en las escrituras también, que me gustaría que ella, si quisiera, nos preparara un tema. ¿Qué opinas, Nirma? Ah, sí, cómo no. Perfecto. Entonces, el próximo, te comunico por privado. El próximo tema, nos honrarías, hermana Irma, con tu tema, un tema que tú lo elijas y que lo consideres adecuado para el grupo. ¿Sí? Gracias, hermano, sí. Gracias a ti, hermana. Gracias. Gracias por la comprensión, porque queremos traducir. He conseguido muchos libros muy lindos, pero todos están en inglés y muy pocos están en español. Y es un trabajo, hermano, como lo digo en el mismo video, y lo voy a comentar brevemente. Hermano, yo sé, te voy a pedir 2 minutitos, por favor. Hace unas 2 semanas, semana y media, nosotros hemos recibido un video de una hermanita que estaba en Estados Unidos, es enfermera de un hospital de Texas, y ella comenta algo muy preocupante que considero que debe ser y debe preocuparnos. Si nosotros no manejamos el tema de la reforma pro salud y del higienismo, pronto nos van a estar puertas en los hospitales, porque no queremos vacunarnos, ¿sí? No solamente en el supermercado, en el shopping, en el cine, sino que en una atención médica de cualquier índole, al no estar vacunado vamos a ser las personas no permitidas para siquiera entrar a las instalaciones y el médico va a tener toda la libertad de negarse a atenderlos. Eso es muy grave, porque como quiera que sea, hermano, necesitamos a veces ir al médico. El que tengamos conocimiento de la reforma pro salud y del higienismo, de cómo la ciencia del Señor, la ciencia del higienismo ha sido dada a la Iglesia Adventista y esta ha sido puesta en el olvido, lamentablemente. Leyendo el último libro que hemos subido, El contrato roto, está la historia de por qué por qué pasó eso. Una cosa muy triste, muy triste. Y está bien, eso es historia, pero lo que es presente es que se nos viene un panorama también desolador en cuanto a nuestra atención médica. Tenemos que adiestrarnos poco a poco en el uso y manejo de la ciencia del higienismo, de la reforma pro salud, tanto en la comida, en muchos hábitos. Y hay personas que, como adventistas, no tienen ni idea de lo que es. Entonces, no hay literatura prácticamente confiable en español. Entonces, bueno, me voy a dedicar a traducir esos libros. Así que, bueno, pues eso. Oren por este servidor.
Y yo oro por todos los miembros del grupo y todos aquellos que quieran servirle al Señor, en el lugar en que estén. Dios lo conoce. Y gracias. Hermano Josep, ¿tú quieres abrir la reunión con una oración, por favor? Sí, claro que sí. Y no con una. Yo voy a pedir porque, bueno, creo que el tema es profundo, es importante y hay otros temas colaterales que están unidos a este y no solo una oración. Pido, por favor, antes que un hermano o una hermana haga también una oración, yo mismo voy a hacer otra y así donde están dos, por lo menos dos pidiendo lo mismo, el Señor responde. Amén. Oremos. Voy a comenzar yo. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, Padre. Nos acercamos a tu trono de la gracia, Señor, y de la misericordia en el nombre de Jesús, para que tú nos cumplas tu promesa de que tu Espíritu Santo podría estar entre dos o tres que se reúnen en el nombre de Jesús. Y ahora nos reunimos en su nombre, en el nombre de tu Hijo amado, para que el Espíritu Santo nos impresione nuestras mentes, especialmente la del hermano Josep, que tiene a cargo esta disertación, esta charla. Y que tus pensamientos para este grupo sean los suyos, y que podamos crecer en gracia, en conocimiento, y ver, Señor, que a pesar de todo lo que estamos pasando, tú estás en el control. Haznos entender y haznos también, Señor, más dóciles para obedecerte. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así sea. Bondadoso Padre que estás en los cielos, Señor, primero que nada te agradecemos por la palabra inspirada, por tu palabra hablada, Señor, por el poder que hay en tu palabra y también por todas las promesas, Señor, que nos has hecho llegar y que nos alientan hoy a seguir perseverando en este camino estrecho, pedregoso, pero sabemos que es el único que hay que lleva a vida eterna. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos asista y también te suplicamos, Señor, humildemente, pues, que nos protejas de malas influencias espirituales, psicológicas, que estemos libres en ti, Señor. Tú nos prometes que la verdad nos hace libres y es lo que buscamos, Señor, que tu verdad nos libere de todo mal hábito, de todo complejo, de toda atadura, de toda fortaleza negativa y que, Señor, podamos, pues, ser simplemente reflejos de tu luz extraordinaria, que podamos reflejar esa luz que viene de ti, Señor, sobre todo el mundo y que cada vez estemos más íntimamente unidos a ti, a tu voluntad, a tu palabra y de esta forma, Señor, pues podamos compartir esos conocimientos que solo vienen de ti. Que podamos, Señor, ser valientes, tener coraje y predicar, dar a conocer, Señor, este mensaje de salud, salvación y vida eterna. Pues. Que tus ángeles estén presentes ahora también y que podamos hacerlo todo, Señor, de tu agrado y conforme a tu voluntad. Que es en nombre de Jesús, que te lo suplicamos todo. Amén. 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 Bueno, estoy contento porque ese tema, pues... hay tantas citas, pero no sabía que hubiera tantas, porque al buscarlo en el buscador electrónico de la aplicación de los libros de Elena White en el móvil, pues hay alrededor de 1000 citas, hermanos, alrededor de 1000 citas hablando de los milagros. No es poca cosa, ¿eh? Hay unos 7 u 8 libros que son los que más citas hay, porque hay algún libro hasta incluso que hay todo un capítulo entero que habla de los milagros, como por ejemplo el Mensajes Selectos tomo 2, hay todo un capítulo, en Eventos de los Últimos Días hay otro capítulo entero y bueno, pues ya digo, hay libros que hay mucha información, pero después hay muchos otros que hay citas ya pues ahí un poco separadas unas de otras, pero todo muy importante. Sí que he encontrado, eso es verdad, que una vez ya tienes una selección de unas 20, más o menos unas 20 citas, 20, 25, no viene de 5 o 30, hay una gran repetición. O sea, eso sí que puedo decíroslo. Hay unas 25 citas que son muy poderosas, son tremendas, no sería bueno dejar algunas en el tintero, sino que comentarlas, primero presentarlas, por supuesto, y después ya cuando estemos ya para, no el debate, sino el compartir, dialogar,
pues que podamos hacerlo ya para sacar mucho más provecho a estas citas que son tan buenas. Mirad, nunca lo había buscado en el diccionario, pero cuando presento un tema ya para mí importante, profundo, impactante, normalmente busco más en el diccionario de lo que suelo hacerlo. Y no he querido empezar este tema como me pasó también cuando presenté el tema de la espiritualidad y la reforma pro salud. Busqué la definición exacta de espiritualidad y me abrió el tema mucho más fácilmente, hermanos. Entendí de que no podemos intuir solo aproximadamente el significado de ciertas palabras, no. Tenemos que conocer profundamente el sentido exacto y a veces una misma palabra tiene diferentes interpretaciones o acepciones o significados. Y es importante también conocer eso, porque a veces, según en qué contexto estamos, la misma palabra queda más definida por una acepción o por otra acepción. Bueno, pues según el diccionario, el milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Interesante, ¿eh? La definición del diccionario es interesante porque nos abre de par en par el tema. Porque aquí, bueno, vemos que sí, un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso. No se puede explicar por las leyes regulares que conocemos de la naturaleza, pero se atribuye a la intervención de Dios o de un otro ser o de otro ser sobrenatural. Y aquí, pues ya para los que somos creyentes en la Biblia, en la palabra de Dios, sabemos que hay un ser sobrenatural que se rebeló contra la autoridad divina y este ser, el Señor nos advierte muchas veces en su palabra, en la Biblia y también en los libros del Espíritu y Profecía, nos advierte muchas, pero muchas veces del poder milagroso de su enemigo, del diablo. O sea que ya solo por el diccionario, sin entrar en la Biblia y sin entrar en el Espíritu y Profecía, que será hoy lo más importante, aquí ya nos advierten que los milagros pueden venir o de Dios o de otro ser. Así que tenemos que ir con mucho cuidadín para que no nos den gato por liebre y que por seguir a los milagreros, y prefiero decirlo así ahora, milagreros, que no seamos confundidos y que no seamos apartados de la verdad. Porque hay personas que le dan mucha importancia a los milagros y el Señor nos advierte que en el tiempo actual no hay que dar casi importancia a los milagros. Los va a haber y muchos verdaderos milagros, pero no tenemos que depender en nuestra fe ni en el mensaje poderoso que vayamos a dar al mundo, no tenemos que depender de los milagros. No, eso es algo que se va a dar, porque hay muchos textos que así nos lo corroboran, nos lo afirman y nos lo aseguran. No hay duda, habrá muchos milagros que vendrán de Dios y que vienen de Dios. Y eso ya desde el tiempo de los apóstoles y todos aquellos que se entregan y se han entregado plenamente a la obra del Espíritu Santo, les han seguido señales, prodigios y milagros. Y eso no tenemos tampoco hoy día por qué negarlo, porque si negáramos de partida todos los milagros, negaríamos a verdaderos hijos de Dios y negaríamos verdaderos milagros. Y eso también sería un peligro para nosotros. Rechazar milagros que vienen de Dios. Porque entonces ahí nos confundiría igualmente que los falsos milagros si los damos por buenos. Eso nos confundiría. Pero ojo, hermanos, que también hay y habrá y continuará habiendo hasta el final verdaderos milagros. Y si nos acusan de hacer falsos milagros, si es que el poder de Dios nos acompaña y son verdaderos milagros, sabed qué es lo que le pasó a Jesús. Llegaron a acusarlo de que hacía milagros en nombre de Belcebú. Fijaos, y cuando uno, claro, acusa a Jesús o acusa a sus hijos que los milagros que se hacen en su medio son milagros del diablo, imaginaos en qué confusión estamos. Imaginaos en qué confusión estamos. Bien, vamos ya a entrar de lleno a las citas poderosas, tremendas del Espíritu Profecía y vamos a empezar con el conflicto de los siglos, página 670. Siempre estoy utilizando los libros de Granates
Y estos normalmente las citas son exactas porque son los libros que han servido de regla para sacar las citas. Pero os lo digo muy fácil, es la última página del capítulo 39. La última página del capítulo 39. Así ya si tenéis otras versiones, por lo menos vais a poder seguir la lectura vosotros mismos en vuestra casa con el libro que tengáis en mano. La última página. Empieza esta cita tan buena diciendo: las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Hechos 3, versículos 19 y 20. Y sigue, o sea, sin ninguna separación, sigue con este párrafo tan importante. Vendrán siervos de Dios. A ver, ¿tiene alguno de vosotros ya la página abierta y así nos turnamos para leer? Nirma, si tú tienes el libro abierto y has encontrado la cita, ¿puedes seguir tú leyendo lo que dice ahora? Vendrán siervos de Dios. ¿Cómo no, hermano? Siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsas maravillas hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra volverán en sí para adoptar una posición. Puedes seguir, puedes seguir 5 líneas más, Nirma. Okay. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda del Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y ahora brotará y dará fruto. Vale, hasta aquí, suficiente. Como la versión de Nirma es un poquito diferente a esta, que es la típica de siempre, esos libros granates. Yo hace ya 50 años que tengo este conflicto de los siglos, casi 50 años. Voy a leerlo otra vez, no todo, sino una parte. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 13:13. Y es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Mirad, hermanos, yo me acordaba, muchas veces yo me acuerdo de ese párrafo, de ese texto, pero no me acordaba de él, de que de una forma tan exacta, tan meticulosa, se presenten los dos tipos de milagros que se van a dar en el tiempo del fin. Los milagros de sanidad y los milagros de conversión y de transformación, todos los milagros que vienen de Dios y también los falsos milagros que vienen del diablo. Y eso Dios lo va a permitir en este tiempo final, y eso servirá también, pues, para que cada uno en esta vida tenga que decidirse a favor o en contra de la verdad. Vamos a leer ahora también del conflicto de los siglos, de verdad, hermanos. Esta cita que viene ahora también, ¡wow!, me ha hecho un bien también repasarla y recordarla. Yo sé que la había leído, pero no me había impactado tanto como ahora, porque como estamos en un tiempo tan delicado, que vamos a tener que hacer frente, sí, a tantos falsos milagros y a tantos falsos milagreros que van a hacer milagros en nombre de Jesús incluso, pero sin el poder de Jesús, sino por el poder del diablo. ¡Wow! Hay que estar muy pendientes de saber reconocer las señales que el Señor nos da para que no nos engañen. Sí, señales. Señales que es lo que nos va a permitir distinguir cuáles son
los verdaderos milagros de los falsos milagros. A ver, aquí en la página 579 al final y la página 580 al principio. A ver, os digo el capítulo por si tenéis otras versiones. Es el capítulo 33, las asechanzas del enemigo, capítulo 33. Esta cita está 2, 4, 6, 8 páginas, pasadas 8 páginas del principio, y a 2, 4 y a 6 páginas del final. A 8 páginas del principio, a 6 páginas del final. Más o menos en cualquier libro que tengáis, ya os doy la pista que más o menos a la mitad, un poquito más adelante de la mitad del libro está esta cita. Muy buena, pero bueno, por lo menos apuntárosla porque siempre podréis encontrarlo cuando la busquéis, aunque sea en otra versión. Mirad, empieza. Por otra parte, la sabiduría mundana enseña que la oración no es de todo punto necesaria. O sea, la sabiduría mundana dice que la oración no es necesaria. Los hombres de ciencia declaran que no puede haber respuesta real a las oraciones, que esto equivaldría a una violación de las leyes naturales, a todo un milagro, y que los milagros no existen. Eso es lo que dice la ciencia mundana. La ciencia mundana dice que la oración no sirve para nada. La ciencia mundana dice que si la oración sirviera, eso sería un milagro, si es que actuara violando las leyes naturales, y que como los milagros no existen, pues esto es una cadena que toda es falsa. Según la sabiduría mundana, la oración, el milagro y todo eso no es más que patrañas de los creyentes. Eso es lo que dicen ellos. Dicen, fijaos, la ciencia, hoy se lo he dicho esto a mi hijo sin decirle que era una cita inspirada, y qué gozo me ha dado que al no decirle que era una cita inspirada, mi hijo, que es todo un doctor licenciado en esto de telecomunicaciones, y cuando le he dicho de que las leyes que rigen este mundo y la naturaleza no son inmutables, me lo ha aceptado, porque no le he dicho de dónde lo he sacado y me lo ha aceptado y está muy contento. Os lo digo porque me ha chocado. Todo un científico como él me ha aceptado que las leyes por las que se rige este mundo no son leyes inmutables. Dicen que el universo, los falsos científicos, digámoslo así, está gobernado por leyes inmutables y que Dios mismo no hace nada contrario a esas leyes, de suerte que representan a Dios ligado por sus propias leyes, como si la operación de las leyes divinas excluyese la libertad divina. Qué cita, hermanos, de verdad. Esto es dinamita espiritual, al menos para mí, hermanos. Yo no sé para vosotros. Sigo leyendo. Tal enseñanza se opone al testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Acaso Cristo y sus apóstoles no hicieron milagros? El mismo Salvador, compasivo, vive en nuestros días y está tan dispuesto a escuchar la oración de la fe como cuando andaba en forma visible entre los hombres. Lo natural coopera con lo sobrenatural, forma parte del plan de Dios. Ojo a esta cita, hermanos. Apuntaros esta cita, de verdad. Qué importante es aceptar eso con fe y por la fe, después verlo cumplirse en nuestra vida, en nuestro entorno. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Hermanos, no me digáis que no es tremendo esto. El que tenga esta cita, por favor, para no leerla otra vez yo mismo. Alguno de vosotros, me imagino que alguno tendrá la cita también pillada. ¿Queréis leer otra vez esta cita última? ¿Forma parte del plan de Dios? Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Gerardo, ¿quieres, por favor, con lo que te venga a bote pronto que el Señor te inspire, el abundar un poco en el sentido tremendo de esta cita? Expláyate un poco, por favor, expláyate. Sí, nosotros al final del tiempo, en este tiempo, ahora lo estamos mirando, existe una secularización en todas las ramas de la ciencia, hasta incluso en la espiritualidad.
Y eso va a ser un golpe muy fuerte para los que quieran servir al Señor por fe. Y no solamente a los que quieran servir, sino a los que practiquen una fe basada en una creencia de alguien invisible. No sé si a usted le habrá pasado, mis queridos hermanos, pero cuando a uno le toca hablar con personas que no creen en Dios, yo tengo amistades, muy buenas amistades acá, pero que no son adventistas. Y les escucho conversar entre ellos y lo ven desde el punto de vista racional. Gente mayor acá en Berlín, refugiados políticos, por ejemplo, de Latinoamérica, y que tienen una formación académica elevada, pero que son racionales, políticos, de izquierda. Entonces, cuando le comento que yo soy cristiano, me miran con esa cara de sapo de otro pozo, como decimos en Argentina. Pero eso también forma nuestra prueba de que Dios tiene que llegar a esa gente, tiene que conocer que existe un Dios que como tiene sus leyes universales, tanto en la física, también las tiene sus leyes en la parte espiritual de las personas, sus leyes espirituales o sus leyes morales. Hace poco hablaba con un amigo y él me decía que toda verdad es relativa. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, el vecino tiene la suya, y cada uno tenemos que vivir con nuestra verdad. Eso es un eslogan del mundo, de la ciencia. Sin embargo, a medida que se va acercando el tiempo, la gente se está alejando más de Dios y nosotros debiéramos estar acercándonos más a Dios. Que se produzca un efecto contrario para que la gente vea de que a pesar de que existe tanto alejamiento de lo espiritual, hay personas que todavía creen, aunque hagan el ridículo, porque mucha gente nos toma como eso, ¿no? Pero esa es la prueba que tenemos nosotros como cristianos. Si miramos a los apóstoles, ellos no solamente eran ridiculizados como nosotros, ellos eran perseguidos por tener una fe, nada más. Eran por creer en alguien a quien no habían visto, creían por fe. Y las leyes eran tan opresivas en el Imperio Romano, que cualquier persona que no le rindiera pleitesía al César, el clásico saludo del Ave César, y si uno no contestaba con un Ave César igual, era sospechoso de ser una persona que no se rendía a las autoridades romanas sobre cualquier creencia. Todos los demás lo hacían, excepto los cristianos, y eran perseguidos. Un libro extraordinario también por ese tema de los milagros, la información que he encontrado. El libro El Ministerio Médico. Hay todo un capítulo que es la sección 1 que habla mucho de los milagros, la segunda parte de este capítulo. Pero la primera parte, que os la voy a mencionar también, es muy importante, que es lo que nos ha servido un poco como introducción también, las leyes de la naturaleza. Dios ha creado el universo, ha creado este mundo, y este mundo está regido por leyes naturales que Él puso, pero estas leyes no son inmutables. Y vamos a ver aquí unas citas tremendas, hermanos, de verdad, tremendas. Sección 1 de este libro que dice el poder de curación y su fuente. Y ahora solo os leo 4 o 5 títulos o subtítulos que hay en este capítulo en la parte de la naturaleza. Primero voy a hablar un poquito de los milagros de este capítulo y después iré un poco atrás para enfatizar cómo las leyes de la naturaleza están bajo el control de Dios y que esas leyes de la naturaleza son siervas de Dios. Lo digo tal como está escrito, hermanos, lo digo así. Vida de Dios en la naturaleza. Dios alimenta a los millones de la tierra, mantenidas en actividad. Por medio de las leyes naturales, Dios en la naturaleza. Hay todo un capítulo. La naturaleza no es Dios, la fuente de curación, el gran sanador. Y ahora aquí entramos ya en la parte de los milagros. En la parte de los milagros que ahora quiero enfatizar, pero buscando el poder que Dios ha puesto en la naturaleza, volveré un poco para atrás para remachar estas ideas de los milagros, cómo Dios actúa hoy día para realizar milagros que son, en su contexto, es diferente a tal como Cristo actuó durante su vida terrenal. Y hoy nos advierte que no podemos actuar de la misma manera, porque esos milagros, si solo nos quedáramos ahí, obrar milagros,
como el diablo va a ser permitido también el obrar milagros, pues la gente quedaría confundida y no podemos actuar de esa forma solo como Cristo actuó, y tenemos que asociar nuestra enseñanza con algo muy importante que ahora vamos a ver aquí. Mirad, en la página 15 del libro El Ministerio Médico, página 15, dice, el subtítulo es «La educación es mejor que la curación milagrosa». Dice que es mejor, no dice que tengamos que eliminar la curación milagrosa. No, no caigamos en ese error, hermanos. No caigamos en el error de decir que no va a haber milagros. Los va a haber, y muchos. Pero esos milagros tienen que ir acompañados por algo. ¿Qué es ese algo? Mirad lo que dice Elena White en esta página tan importante, tan esclarecedora y tan iluminadora. Sí, ilumina. Nos da una respuesta clara, contundente y absoluta. Elena White dice, algunos me han preguntado, ¿por qué tenemos que tener sanatorios? ¿Por qué no oramos por los enfermos como lo hizo Cristo para que sanen milagrosamente? He respondido, supongamos que pudiéramos hacer esto en todos los casos. ¿Cuántos apreciarían la curación? ¿Se convertirían en reformadores de la salud los que fueran sanados o continuarían siendo destructores de la salud? Jesucristo es el gran sanador, pero desea que podamos cooperar con Él en la recuperación y el mantenimiento de la salud al vivir en conformidad con sus leyes. ¿En qué quiere el Señor que podamos cooperar con Él? En la recuperación y el mantenimiento de la salud. No solo el ver cómo se hace un milagro de sanidad es importante, sino que la persona quede enseñada por la palabra en cuanto a cuál es la voluntad del Señor, en cuanto a obedecer las leyes de la salud, las leyes físicas de la salud y las leyes mentales de la salud. Porque si solo se realiza un milagro de sanidad y esa persona no ha sido antes enseñada, educada, evangelizada, pues ¿de qué servirá que se lo cure milagrosamente si al cabo de una semana o 10 días caerá otra vez en la misma enfermedad o peor porque no sabe cuidarse? Y eso es lo que hoy el Señor nos pide, hermanos, que antes de intentar orar por la sanidad de una persona, que la eduquemos en la Reforma Pro Salud, que le enseñemos cuáles son las causas de su enfermedad y que esa persona, si quiere que el poder de Dios se manifieste en ella, ella tiene que ya ponerse en sintonía con la voluntad de Dios. Y Dios empezará a hacer el milagro ya de transformación de su carácter, de transformación de su mente, de sus hábitos mentales. Y ahí empieza a producirse la sanidad. Y cuando ya la sanidad se produce en la mente y en el alma, después ya solo es cuestión de días o de semanas, a veces hasta incluso de 2 o 3 meses, para que llegue también la sanidad física. Pero es esto lo que el Señor nos pide. No que oremos de buenas a primeras sin conocer a las personas, que oremos por la sanidad del enfermo. No, Elena White nos dice que no hagamos eso. Tenemos que conocer a la persona por la que oramos y tenemos que conocer qué estilo de vida lleva. Y si esa persona vive una vida de pecado, no debemos orar por ella para que sea curada, porque eso sería, no sería conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere producir milagros y obrar milagros, pero primero pide, igual que la justificación por la fe, Él nos va a perdonar de nuestros pecados, nos va a sanar de nuestras enfermedades si nosotros nos entregamos a Él, si nosotros vivimos a la altura de la luz que tengamos en ese momento, si nosotros aceptamos su voluntad, si nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados, si nosotros le pedimos poder para vivir conforme a las leyes de la Reforma Pro Salud. Entonces el Señor nos perdona nuestros pecados. Y si Él considera oportuno para su gloria y para nuestro beneficio, pero beneficio eterno, de la vida eterna, considera oportuno sanarnos, nos va a sanar milagrosamente. Sí, hermanos, sí, va a producir milagros de sanidad en nuestra vida. Pero eso tiene que ir relacionado con un perdón de pecados, tiene que ir relacionado con un abandono del pecado, tiene que ir acompañado de una victoria progresiva sobre el pecado y tiene que ir acompañado con esa práctica de la verdad que tenemos hasta ahora
clara en nuestra mente y en nuestra experiencia. Que es lo mismo, hermanos, es lo mismo que Dios nos pide en nuestra vida espiritual, nos lo pide en nuestra vida física. De verdad, en 42 años de adventismo, yo creo que he podido, y ahora lo entiendo, antes no lo entendía, pero ahora sí que lo entiendo. Yo creo que el Señor sana muchas veces, sí, a bastantes de sus hijos, pero qué pena, hermanos, qué pena, de verdad. A veces sana, sí, para ver si poco a poco se va aprendiendo la lección. Pero después de una semana o 2 semanas o 3 semanas, la sanidad que el Señor ha dado a un hermano o una hermana, al cabo de 2 o 3 semanas ha perdido otra vez la sanidad que el Señor le ha dado. Porque por ignorancia, al no poder vivir a la altura de las leyes físicas de salud y de las leyes mentales de salud, la persona vuelve a perder su salud por ignorancia. Y por eso es tan importante seguir las enseñanzas que Cristo nos da para el tiempo actual, para que Él pueda producir milagros verdaderos en sus seguidores, en los que se acerquen a las enseñanzas del verdadero evangelio. Otra cosa importante, mirad, cuando Dios hace un milagro y la persona no sabe cómo continuar conservando esa salud, suele culpar a Dios de todo lo que le pasa. Yo se lo he escuchado decir a hermanos esto, preguntándose, ¿pero por qué Dios sana a personas en estos lugares de sanamiento que sabemos que son falsas sanidades? ¿Pero por qué Dios permite eso? Y yo que intento hacer su voluntad no me sana. Pero ¿sabéis que me he dado cuenta, hermanos? Que muchas veces, sí, por lo que os digo, por ignorancia, esa persona que cree estar tan en comunión con Dios, pues en la Reforma Pro Salud está muy verde. Parece que es muy espiritual, parece que hace mucho la voluntad de Dios en ciertos aspectos espirituales y de doctrina, pero resulta que la Reforma Pro Salud se la salta a la torera, no tiene en cuenta los que son buenos consejos de salud para nuestra salud. Dice que solo son consejos y que los consejos no obligan a nadie. Por favor, hermanos, los consejos de Dios es lo mejor que podemos recibir de Él, porque Él es sabiduría total, plena y absoluta. Y los consejos de Dios es como mandamientos. Sí, es como mandamiento. Mirad, leo un poquito más de esta cita, porque es muy buena. Sí, a ver, otra señal que el Señor nos pide que vigilemos mucho es que cuando una persona se presente a nosotros y diciendo que ha sido sanada, y no hace falta ser tan estricto en cuanto a las leyes de salud, porque mira, después te llega el milagro de sanidad y puedes continuar en lo mismo. Esta ya es otra señal de falso milagro, hermanos. En los verdaderos milagros hay una aceptación de la voluntad de Dios, una aceptación de las orientaciones bíblicas, una orientación y una aceptación de Cristo como Señor Dios, como nuestro Salvador, Redentor y Señor. Estos son señales de una verdadera sanación, de un verdadero milagro. Pero aquellos que una vez sanados vuelven a sus malas andadas y dicen que las reglas están para saltárselas, no, de verdad, hermanos. Todos aquellos que han sido sanados por un verdadero milagro, por el verdadero poder sanador de nuestro Señor Jesús, se ve un cambio en su vida, se ve una transformación, se ve un cambio de carácter, se ve un cambio en su forma de aceptar la vida, que es más humilde, y da gracias por la sanidad recibida, y acepta pues los mandamientos de Dios como los mandamientos para obtener una sanidad larga y duradera en el tiempo. O sea, todo esto son señales, porque si uno dice, sí, Dios me ha sanado, pero yo no creo en Jesucristo. Jesucristo es un taumaturgo más, es un obrador más de milagros, y a mí me ha salvado o me ha sanado San Antonio. Estos son los milagros de los que tenemos que huir, hermanos, pero debemos estar atentos a no negar el poder de Dios en los últimos tiempos, porque aquellos que acepten el mensaje de la Reforma Pro Salud y por la gracia de Dios vayan poniéndose en sintonía con las leyes de la salud, ahí donde no llegue la naturaleza, Dios puede obrar una sanidad milagrosa y ese hermano que haya sido curado va a agradecer a Dios porque reconocerá que Dios actúa a través de sus leyes naturales y Dios también actúa por gracia cuando lo considera oportuno. Pero tanto si acepta que Dios cura también por obra de las leyes naturales, porque es Él que las guarda, las conserva, las activa y las promueve,
cuando somos sanados también por la práctica de la reforma pro salud, es el poder de Dios que se manifiesta en sus leyes y somos sanados también a través de esta obediencia, como recompensa a una obediencia que solo podemos obtenerla por la gracia de Dios, porque nosotros no podemos obedecer ni las leyes de los 10 mandamientos, ni las leyes de salud por nuestra propia iniciativa, por nuestra propia fuerza. Todo es por gracia de Dios, todo es mérito de Dios, todo es mérito de nuestro Señor Jesús obrando en nosotros. Y es cuando se va a hacer una realidad, y permitidme otra vez que diga esta famosa frase bíblica. Yo recomiendo que os la grabéis en la memoria y que la recordéis a menudo, porque es la clave de nuestra victoria en Cristo. Colosenses 1:27. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Y Filipenses 4:13, Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es nuestra eficiencia, Cristo es nuestro poder, Cristo es nuestra gracia y Cristo es todo para nosotros. ¿Puedo comentar? Mirad, sí, adelante. Esto me hace acordar, en el año 1982, yo estaba internado en el Colegio Adventista del Plata, en Misiones, en Entre Ríos, Argentina. Era un adolescente. Y allí había, no estaba en el colegio, sino vivía en la villa, afuera, una familia que tenía un muchacho paralítico. Yo lo recuerdo porque era la única persona que tenía silla de ruedas en la villa. Y lo recuerdo porque iba a la iglesia todos los sábados al templo en silla de ruedas. El muchacho habrá tenido en esa época 23 y 24 años. Muchacho joven, hijo de alemanes, así, descendiente alemán. Era de la comunidad alemana allá de Entre Ríos. Ya. Y él era paralítico. Y se había comentado en su momento que, obviamente, como cualquier muchacho joven en silla de ruedas, muy frustrado, y él quería sanidad. Se fue a ver a la iglesia pentecostal en la localidad de Crespo, a unos 6 kilómetros de allí, y pidió un milagro. Ya. Y tuvo el milagro. Regresó caminando. Eso fue un escándalo, me acuerdo. Fue una noticia muy notoria. ¿Se acuerda de aquel muchacho acá? Ya se curó, ya no usa más la silla de ruedas. Y él se trajo la silla de ruedas, pero caminando. Y después lo miraron. Yo lo miré porque era como algo un milagro, en toda regla. Sus padres, muy preocupados porque había ido a pedir un milagro a la iglesia pentecostal, le insistieron tanto a que orara a Dios y pidiera perdón, que lo convencieron. Él anduvo más de una semana caminando, muy contento. Pero tanto le insistieron los padres que él entró a su habitación, se arrodilló y pidió perdón a Dios por haberse ido a un culto diferente, pentecostal, para pedir un milagro, porque los pastores adventistas no le podían hacer ese milagro. Y pidió perdón, oró, y cuando se quiso levantar, no pudo. Volvió a quedar paralítico. Lo tuvieron que levantar en silla de ruedas de nuevo, desde el mismo lugar de la oración. A veces queremos un milagro cuando Dios tiene otra cosa para nosotros. Sí, a veces una frase que viene muy buena a lo que acabas de decir es que a veces pedimos o queremos un milagro a cualquier precio, y esto el Señor no es a cualquier precio. Absolutamente que no. Gracias por este testimonio, qué bueno. Termino la cita, gracias Gerardo, termino la cita de la página 15 del Ministerio Médico. Nosotros no podemos sanar, no podemos cambiar las condiciones enfermizas del cuerpo, pero es nuestro deber como médicos misioneros, como obreros juntamente con Dios, utilizar los medios que Él ha provisto. Entonces oraremos para que Dios bendiga estos medios. Esto que has dicho, hermano Gerardo, una de las citas también buenas que hay, aunque me adelanto, porque viene pues a lo que tú has dicho, uno de los milagros que el diablo hace y que Dios le va a permitir hacer en los últimos tiempos para engañar a aquellos que no acepten la verdad, Dios permitirá el engaño para arrastrar a todos los que rechazan la verdad. Y una de las formas serán esos milagros falsos. Y el diablo enferma a mucha gente. Y cuando esa gente se pone en sus manos, aún de una forma más profunda, el diablo retira su influencia maléfica de estos enfermos por causa suya, y al retirar su influencia maléfica, esas personas se sanan, porque estaban enfermas por culpa del influjo directo del espíritu del diablo. Si el espíritu del diablo los deja libres, claro, estas personas recuperan
recuperan salud y atribuyen a Dios ese milagro cuando es el diablo el que simplemente retirándose se ha curado esa persona. Y esa enseñanza, hermanos, a mí me ha permitido entender tantos de los milagros que hoy día se producen, pues sí, en medios que no son los que Dios utiliza para hacer sus milagros. Prefiero no dar nombres, pues porque a veces las grabaciones quizás las escuchan personas pues que les puede doler en el alma, pero bueno, ya se ha dicho. Según en qué ambientes cristianos se están produciendo hoy día muchos de estos milagros y no son milagros de Dios, sino que son milagros del diablo. Mirad lo que dice Primera de Juan, la epístola. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 y 2. No, hasta el 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, y falsos obradores de milagros también, podemos decirlo así. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios, es del anticristo, que habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. O sea, debemos probar si los espíritus son de Dios. ¿Cómo probamos si los espíritus son de Dios? Preguntando, haciendo que la persona hable, hermanos. Es la mejor forma de descubrir qué espíritu mueve a una persona. Preguntándole y haciendo que hable. Y por la boca muere el pez y por la boca muere también el hombre. Sí, porque cuando a uno le vas haciendo preguntas según las respuestas que da, ya te das cuenta si es un verdadero creyente en la Biblia o si acepta de la Biblia lo que le gusta y lo que no le gusta lo rechaza, y preguntando sobre Jesucristo, quién es para él Jesucristo, y si dicen que solo es, pues eso, un taumaturgo más, un obrador de milagros más, igual que Buda, igual que otros, pues no. Y ahí vamos a ver rápidamente qué espíritu mueve a esa persona. Y si dice que se ha producido un milagro en su vida, vamos a poder detectar rápidamente pues qué es lo que está pasando en la vida de esa persona. A ver, la maravillosa gracia de Dios, una matutina. Mirad, otra cosa importante, muy importante, de verdad, muy importante. Página 221 de la matutina Maravillosa Gracia de Dios. A ver, que tengo aquí el libro en papel, pero he podido comprobar que esta es la misma cita que está en el formato electrónico. En la matutina, pues si lo buscáis, lo vais a encontrar en el formato electrónico, en la aplicación de los libros de Elena White. A ver, página 221. Qué cita tan buena, 221. Con respecto también a milagros. ¿Y cuál es el milagro de los milagros? Hebreos 2:4. Simplemente leo el encabezamiento de ese día de la matutina. Dice en Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2:4. Y ahora a mitad de la página dice, cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios, y a guardar sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios. Yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. El cambio verificado en los corazones, la transformación del carácter humano, es un milagro que revela a un Salvador que vive eternamente y obra para rescatar a las almas. Una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. Y aquí hay otra cita en otro libro que dice, este realmente es el milagro de los milagros, el ver que una persona acepta a Jesús como su Salvador, como su Redentor y como su Señor. Y como a partir de ese momento se irá viendo una transformación en el carácter de esa persona. Y eso es el milagro más grande que realmente podemos ver. Claro que después, si Dios lo considera oportuno, además de este milagro de la sanidad espiritual, va a llegar la sanidad mental y después la sanidad física. Pero eso es algo que va viniendo en un proceso, en un camino. Y eso es lo que nos permitirá en el último tiempo descubrir los
verdaderos milagros del Señor, porque se verá un cambio en el carácter de esa persona, se verán transformaciones profundas en la forma de comportarse esa persona y aceptarán los 10 mandamientos y aceptarán a Jesús y aceptarán la Biblia como la palabra de Dios. Esas son señales del verdadero milagro, y el falso milagro van a quitar importancia a los 10 mandamientos, van a renegar de ellos, van a renegar del sábado, van a renegar de todo. Se van a quedar simplemente con su milagrito para ir presentándolo por el mundo, que es un milagro viviente de Dios. Y no, estos son los falsos milagros. Y eso es lo que el Señor nos pide, que estemos muy atentos para que no nos engañen. A ver, otra cita importante. Del libro Consejos sobre Salud. Otra cita importante. Consejos sobre Salud. Página 582. El título de esta parte es Un movimiento de reforma. Un movimiento de reforma. Si alguno tiene el capítulo, lo va buscando, si me dice, José, lo he encontrado, yo voy a leer solo unas líneas, y el hermano que haya encontrado la cita, por favor, le voy a pedir que lea una parte. Empieza esa cita. En visiones de la noche, dice Elena White, pasó delante de mí, esto fue en el Testimonios para la Iglesia 1909. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de adoración como lo hubo antes del gran día del Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Aquí está la clave, hermanos. ¿Veis cómo los milagros de Dios van acompañados de la palabra de Dios? ¿Y por qué había tantos milagros? Porque había un espíritu de adoración, había un espíritu de predicación de la palabra. Miles de personas estaban visitando los hogares, las familias, explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes, las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracia. Parecía una reforma análoga a la reforma de 1844. Milagros y milagros se producen cuando seguimos las normas y enseñanzas y orientaciones de nuestro Señor Jesús. Mirad, en el mismo libro, 8 páginas más adelante, en la página 590 del mismo libro, Consejos sobre Salud. Mirad cuando Dios no hará milagros y cuando uno no cambia su vida, ni se esfuerza por cambiar sus malos hábitos y dice que se ha curado de forma milagrosa, ahí podemos ver que no está la mano de Dios, hermanos. Es el segundo párrafo de la página 590 y dice, todos los médicos debieran colocarse bajo el control del gran médico. Bajo su dirección harán lo que tienen que hacer, pero el Señor no obrará milagros para salvar a los médicos que abusan descuidadamente de su organismo. Pero no solo no va a salvar a los médicos que usan descuidadamente su organismo, no hará milagros por cualquier persona que use o abuse descuidadamente de su organismo. Hasta donde sea posible, los médicos debieran observar hábitos de comer regulares, debieran hacer ejercicio adecuado, debieran estar decididos a colaborar con el gran maestro constructor. Dios obra y el hombre debe hacer lo necesario para trabajar con él, porque él es el salvador del cuerpo. Los médicos, más que otras personas, necesitan comprender la relación que los seres humanos mantienen con Dios con respecto a la conservación de la salud y la vida. Deben estudiar la palabra de Dios, ahí está la clave, hermanos, ahí está. Deben estudiar la palabra de Dios con diligencia, con esmero. No sea que descuiden las leyes de la salud. No podemos, comentario propio,
No podemos aspirar a que Dios haga un milagro en nuestra vida mientras no estudiemos la palabra de Dios con diligencia y descuidemos las leyes de la salud. Dios no obrará milagros en personas que no se sujeten a estas condiciones. Dios hará milagros en el tiempo actual y los hace cuando se cumplen sus condiciones. Y aquí están expresadas claramente. Y creo que esta tarde hemos dicho ya unas cuantas de esas condiciones. Bajo la dirección de la autoridad del cielo, pueden avanzar sin dificultad en línea recta, pero deben obedecer fervientemente las leyes de Dios. Obedecer fervientemente. No es solo fe, no es solo creencia. La verdadera fe es creencia, obediencia y militancia. Es creer, es obedecer y es predicar la palabra de Dios también. Todo eso son condiciones. La fe verdadera es creer, obedecer y predicar. Pero deben obedecer fervientemente las leyes de Dios. Debieran sentir que son propiedad de Dios, que se ha pagado un precio por su adquisición y que por lo tanto deben glorificar a Dios en todas las cosas. Por medio del estudio de la palabra de Dios, deben mantener la mente alerta al hecho de que los seres humanos son propiedad del Señor por creación y por redención. Y deben decir, haré todo lo posible por salvar las almas y los cuerpos de las personas por quienes trabajo. Ahí está, hermanos, la fe es no solo creer y obedecer, es también predicar y dar a conocer el mensaje de salud, de salvación y vida eterna a las personas. Han sido compradas por un precio que es la sangre de Cristo, por lo que debo hacer todo lo posible para ayudarlas. Solo me faltan dos citas, para terminar lo que me había apuntado, para pasar pues a compartir entre todos y por supuesto yo estaré muy contento y gozoso de que aportéis alguna cita más de las muchas que hay. Ya os he dicho que hay alrededor de 1000 citas sobre los milagros en los libros, en la Biblia y el Espíritu Profecía. Casi alrededor de 1000 citas, hermanos. Tremendo. En el Mensajes Selectos, tomo 2, el último libro que cojo. A ver, el Mensajes Selectos, tomo 2. Esta cita es, mirad, hermanos, quiero que lo veáis. Mirad lo que me he puesto. En la cita que os muestro aquí ahora, no, es que no sé si lo vais a ver. Bueno, es igual, os lo digo. Esta cita, hacía años que la conocía, pero ahora hacía meses que no me acordaba de ella. Y hoy, al encontrarla de nuevo, digo, gracias, Señor, por permitirme recordar una vez más esta cita que también es dinamita espiritual, de verdad, hermanos. Página 398 del libro en papel Mensajes Selectos, tomo 2. Pero creo que también es exacta en el formato electrónico. 397. Mirad, wow, de verdad. Es una cita que la primera vez que la escuché fue en un curso de salud que nos dio el pastor Juan Surroca en Aitona, Lleida. Y ahí se dio esta cita. ¡Wow! Y a mí me impactó profundamente, hermanos. Me impactó tanto que repetí que era una bomba y eso quedó grabado, una bomba espiritual. Los recursos naturales, utilizados de acuerdo con la voluntad de Dios, producen resultados sobrenaturales. Lo digo lentamente por si queréis tomar nota. Os recomiendo que toméis nota literal de esta cita y que os la grabéis en vuestra memoria, que os va a acompañar siempre y es algo que nos va a dar fuerza, perseverancia para no tirar nunca la toalla al suelo, como suele decirse, y dejar de tener fe en los recursos naturales. Si los recursos naturales a veces no dan el resultado apetecido, es porque los estamos utilizando no conforme la voluntad de Dios. Lo hacemos a nuestro aire, lo hacemos según nuestra voluntad, y eso puedo daros testimonio que lo he hecho durante años. Y a base de errar e intentar hacer las cosas mejor que los consejos de Dios, he perdido el tiempo miserablemente, años de querer hacer las cosas a mi manera. Aceptaba los consejos de Dios, pero después los aplicaba, hermanos, sí, así lo hacía. Los aplicaba a mi manera. Vuelvo a leer la cita literalmente y la leo lentamente para que toméis nota, apuntárosla. Los recursos naturales, utilizados de acuerdo con la voluntad de Dios, producen resultados sobrenaturales.
sobrenaturales. Dios va a hacer milagros cuando nosotros actuemos conforme a su voluntad y pongamos en práctica la hidroterapia, la helioterapia, o sea, las terapias con el agua, la terapia del sol. Y no hay tratamiento mejor para mejorar la circulación de la sangre, no hay tratamiento mejor que el ejercicio físico. Os lo digo literal, hermanos. Para tener buena salud es muy importante tener buena circulación de sangre. Pues no hay ningún tratamiento mejor, mientras uno pueda, por supuesto, para mejorar la circulación de la sangre que el ejercicio físico, hermanos. Ejercicio físico. Y el mejor ejercicio físico, permitidme, porque sabéis que es verdad, que no me lo invento, es tener un buen huerto. Y ahí pues se agilizan todos los músculos, se ejercitan todos los músculos, se activan todos los músculos. Sí, del brazo, de la muñeca, de la mano, de la pierna, del pie. Y ahí nos hacemos fuertes. Y si no tenemos aún la bendición de tener un huerto, pues andar a un buen ritmo es mejor que correr, porque el impacto que se da en las caderas y en las rodillas, en los pies, a veces hay personas que ese impacto en las articulaciones no lo soportan bien. Y Elena White dijo que si no era el huerto, el mejor ejercicio es andar a un paso ligero, pero andando, siempre un pie en el suelo. Y cuando uno anda, aunque sea muy rápido, un pie siempre toca en el suelo. No hay el impacto de cuando se corre, que se da un salto y cuando uno baja del salto pone una pierna en el suelo y esa es la que recibe un impacto fuerte y eso hay gente que le perjudica pues su estado de las articulaciones. Solo un poquito más adelante, sigue la cita, sigue y dice, pedimos un milagro y el Señor dirige la mente hacia algún remedio sencillo, porque Dios hará el milagro a través de los remedios sencillos que Él nos recomienda, hermanos. Cuando nosotros pongamos en práctica la hidroterapia, el sol y el ejercicio, y la dieta adecuada y el descanso oportuno, ir a dormir pronto, levantarnos pronto, beber agua entre comidas, no durante las comidas, todo eso, cuando nosotros pongamos en práctica todo eso, hermanos, Dios, ahí donde no llegue la naturaleza, Dios, si lo considera oportuno, va a hacer un milagro especial en nuestra vida, pero será porque nosotros estamos cooperando con Él, porque nos hemos entregado a Él, porque estamos obedeciéndole y porque estamos predicando y porque estamos creyendo, obedeciendo y predicando, y el Señor sana a muchos en la labor de predicación del Evangelio. He recibido este testimonio muchas veces, hermanos. Cuando una persona empieza solo a cuidar la alimentación y aún está en casa porque aún está convaleciente y se cura a medias, pero cuando se va poniendo bien y se va poniendo en marcha y empieza a trabajar conforme a la voluntad de Dios, en la misma práctica de la salud acaba de llegar la salud completa. ¿Qué me entendéis? Cuanta más salud el Señor nos da, vivamos a la altura de la salud aún media que tenemos. Y a medida que vivamos esa salud media, actuando conforme a la voluntad de Dios, el Señor terminará por haciendo el milagro al 100% si lo considera oportuno para nosotros y para su honra y su gloria. No sé si habéis captado lo que os he dicho ahora, hermanos. No hay que centrarse tanto en la enfermedad, sino en la salud. No tenemos que ser maestros de la enfermedad, tenemos que ser maestros de la salud. Tenemos que conocer cómo funciona un cuerpo sano y cada vez más poniendo en marcha las leyes de la salud. Y con las leyes de la salud Dios nos va a sanar, hermanos, no conociendo las leyes de la enfermedad y los medicamentos para la enfermedad y las vacunas para la enfermedad. No, hermanos, no. Se cura uno limpiando el organismo de toxinas, limpiando el organismo de los impedimentos que impiden que nuestro reloj orgánico funcione sin trabas, sin granitos de arena en los engranajes. Tenemos que limpiar, y eso es lo que dice Elena White en la Reforma Pro Salud. Limpiar es curar, limpiar a nivel físico, limpiar a nivel mental, fuera malos pensamientos, fuera malas emociones, fuera malos sentimientos y también sanidad, por supuesto, y limpieza espiritual. Fuera el odio, viva el perdón, fuera el rencor, viva el perdón y el amor. Todo lo sano, todo lo bueno, como dijo Pablo, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo recto, en todo lo de buen nombre, en esto pensad.
cuando nosotros pensemos en todo lo recto, cuando nosotros comamos solo lo que Dios bendice, cuando nosotros solo bebamos lo que Dios bendice, cuando nosotros descansemos las horas que Él nos pide que descansemos, cuando vivamos las leyes de la salud, cuando las vivamos, Dios irá potenciando nuestra salud y hará el milagro que Él crea oportuno. Y estos son los milagros de Dios, hermanos. Y si he contribuido en algo para poder compartir esa verdad sobre cuáles son los milagros de Dios y cuáles son los milagros del falso milagrero, que no le da importancia a las leyes, que no le da importancia a los 10 mandamientos, que no le da importancia a los consejos de Dios y que quiere hacerte sentir solo por el poder de su palabra, porque ahí grita delante de toda la congregación y en nombre de Cristo ahora levántate. No, hermanos, no. Dios no actúa así. Dios no actúa así. Dios actúa en la calma, en la serenidad y en el silbo apacible, como dijo a Isaías, en el silbo apacible, y no en esas griterías, no en esos escándalos. No, esos son los falsos milagros. Pero por favor, hermanos, no caigamos en el error de decir que Dios no hará milagros en el tiempo actual. Los va a hacer, y los está haciendo, y los seguirá haciendo. Y yo doy honra y gloria a Dios por poder ver esos milagros en mi entorno, de gente que veo que se cura, y se curan algunos milagrosamente, sí, porque están actuando conforme a la voluntad de Dios. Y este es mi testimonio para hoy, hermanos. Tengamos cuidado, es verdad, tengamos cuidado de no ser engañados, porque va a haber miles y millones probablemente de milagros en todo el mundo, hasta que Cristo vuelva, no, hasta que termine el tiempo de gracia. Va a haber miles y millones de falsos milagros actuando los falsos profetas, los falsos cristos, los curanderos. Sí, van a hacer millones de milagros, pero atentos a la palabra de Dios. Y Dios nos promete que si el Espíritu Santo nos bendice y nosotros estudiando la palabra de Dios, ungidos por el poder del Espíritu Santo, no habrá diablo que pueda con nosotros. Y este es el mensaje que comparto con vosotros, hermanos. Juntos con nuestro Señor Jesús, junto con los ángeles de la guarda que nos protegen, junto con todo el ejército celestial y junto a nuestro buen Dios y a su Espíritu Santo, y nos va a dar la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Joseph. Muchísimas gracias. Muy acertado el tema. Tenemos que estar muy atentos para lo que se viene. No ser exclusivamente emocionales y esperar Amén. que se nos convenza con hechos sobrenaturales. Amén. Comentaste que querías escuchar una cita. Hay una cita, 2 renglones tiene, de la matutina Cada Día con Dios, que dice: no dejen pasar los días ni pierdan las preciosas oportunidades de buscar al Señor con todo el corazón, la mente y el alma. Si no aceptamos la verdad con amor por ella, podemos contarnos entre quienes verán los milagros llevados a cabo por Satanás en los últimos días y los creerán. Wow. Sí. Mantengámonos firmes, hermano, porque nuestros ojos van a ser duramente probados y vamos a ver cosas que solamente aquellos que se hayan purificado en la palabra de Dios con un estudio diligente no serán engañados. Todos los demás creerán en esos milagros. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Exactamente, hermano, es así. Que muchos van a ser engañados porque no van a estar enterados de lo que dice la palabra de Dios. Y el enemigo, si como el Señor le va a permitir que haga muchos milagros, porque Él va a hacer muchos milagros, muchos van a ser engañados. Muchos van a ser engañados, aún de nosotros mismos. Sí. Pero, desgraciadamente sí. Aquí hay una cita que dice: no podemos desentendernos de las leyes de la naturaleza sin pasar por alto las leyes de Dios. No podemos esperar que el Señor haga un milagro en nuestro favor mientras descuidamos los remedios sencillos que Él ha provisto para nuestro uso, los cuales, si se los aplica oportunamente y en forma de vida, producirán un resultado milagroso. Amén, Irma. Por lo Amén. tanto, oren, crean y trabajen. Miren, mis hermanos, esta mañana yo estaba leyendo un documento, yo no sé si lo han visto por ahí, de la iglesia, en cuanto a la vacuna, ¿no? A la inoculación. Y bueno, con muchas citas bíblicas, no sé si ustedes vieron ese documento, y algunas citas del espíritu de profecía, pero es increíble, dándole
apoyo a las vacunas. Y es increíble, increíble, pero es leer eso, mis hermanos, uno nada más hay que ponerse a llorar. Cómo ellos malinterpretan todos los versículos de la Biblia y toda la cita. Porque el Señor Jesús, ellos dicen en ese documento, que todos los milagros que el Señor Jesús hizo, que el Señor Jesús que hizo en la tierra, eran todos con cosas naturales. El Señor Jesús nunca usó la ciencia, ni usó otros remedios que no fueran cosas naturales para sanar, ¿o no? ¿Y qué tiene que ver eso con una vacuna que en realidad no es una vacuna, que es un experimento génico? No tiene nada que ver. Y en ese documento ellos afirman una vez más que la hermana White se vacunó y que instó a sus colaboradores a vacunarse. Bueno, dice tantas cosas, mis hermanos, que yo digo, mira, dice también esta cita aquí, ellos pusieron esta cita que dice, el empleo juicioso de los remedios racionales no constituye una negación de la fe. Oigan, ellos pusieron esa cita queriendo decir que la vacuna es un remedio juicioso. Tremendo, mi hermano. Yo le digo que yo me quedé fría con ese documento. Increíble. Porque si nosotros de verdad ejerciéramos la fe debida y correcta, no nos tuviéramos que vacunar, porque el Señor, nosotros solamente conseguir las leyes naturales, como dice este libro, que obedezcamos las leyes naturales. ¿Y cuáles son las leyes naturales? Las leyes de la naturaleza. El Señor nos ha dejado los remedios naturales, no una vacuna. Dicen incluso en ese documento que la vacuna es la ciencia y la vacuna, el Señor nos la ha dejado para sanarnos, para curarnos. Oiga, mi hermano, es grave lo que dice ese documento. Dice muchas cosas terribles, terribles. Entonces hay hermanitos que están tan confundidos y a veces preguntan qué tienen que hacer con esto, qué tienen que hacer con lo otro. Mis hermanos, es que se están dejando llevar. A mí me han preguntado, me están en la iglesia, me están insistiendo, me están diciendo que si no me vacuno, que me tengo que vacunar en la iglesia cada vez. Y me dice esta hermana que cada vez que va a la iglesia es un ataque que le tienen para que se vacune, porque parece que ella es una de las pocas que no se ha vacunado, y le insisten, mis hermanos. En vez de decir a las personas, cambien la alimentación, cuiden su salud, cambien el estilo de vida, no usen tantos fármacos, no. Están diciendo todo lo contrario, que lo que nos va a sanar es la vacuna y que la vacuna la mandó Dios. No, mi hermano, eso está mal. Gracias a Dios, hermana, hay un documento también que rebate todo el anterior documento que mencionaba usted con respecto a la cita, con respecto a los versículos. Hay un documento que también está circulando de hermanos que no creen en la vacuna y están rebatiendo con el mismo espíritu de profecía y con la misma Biblia lo que el anterior documento dice. Y es bueno leerlo porque son varias páginas, pero es muy bueno leerlo porque es muy rico en información, y tanto en la escritura como en la Biblia. Sí. Es verdad lo que usted dice, que hay muchas personas que nos sentimos incluso un poco incómodos yendo a nuestras iglesias, insistiéndonos de una manera u otra para que nos vacunemos. Y lamentablemente está pasando que en algunas zonas hay hermanos que se están sintiendo tan incómodos que están empezando a reunirse por otro lado. Y es lamentable, y hablando con una persona que insiste en el tema de la vacuna, le digo, date cuenta que si un grupo de tus hermanos se siente incómodo por este tema y por la posición oficial, ¿no será que estamos haciendo las cosas mal? Porque ¿cómo podemos sentirnos incómodos en nuestras casas? ¿Cómo podemos llegar a sentirnos incómodos en nuestra casa a tal punto que algunos tengan que irse? Y por ese lado hay que orar mucho y hay que pedir al Señor sabiduría para saber enfrentar o dialogar de una manera tal que podamos hacer que los hermanos vayan recapacitando también, porque es verdad que está muy bombardeado con diferentes noticias, con muchas noticias, con muchas exposiciones, incluso de nuestras iglesias oficiales. Entonces hay que orar mucho por ellos y sobre todo para que el Señor nos dé sabiduría para saber poner las palabras exactas en esa persona para que finalmente puedan darse cuenta de cómo esto no es solamente una inoculación, sino que es todo un plan que viene por detrás. Sí. Yo también creo lo que dices, hermano. Creo lo que dices. Y todo lo que está pasando ahora con la vacuna, yo entiendo que no es más que un ensayo para lo que pasará después con más aún agresividad con el tema del sábado. O sea, los que ahora somos señalados como negacionistas, bueno,
lo que nos va a pasar después ya con el tema del sábado será más de lo mismo de lo que está pasando ahora con la vacuna. Sí, el hermano Luis tiene la mano levantada. Hermano Luis. Hola, Sí. ¿me escucha? Sí. Yo quería compartir con ustedes en el libro Evento de los Últimos Días. Dice, pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. Ojo a lo que viene, dice, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. Esto mismo fue lo que pretendió introducir como elemento de prueba en el momento cuando los israelitas iban a ser librados de Egipto. Eso está en Evento de los Últimos Días, en el capítulo Se realizarán milagros. Quería compartirlos con ustedes porque va muy acorde con lo que están comentando todos. Exactamente, sí, hermano, esa cita la conocemos bien, que el enemigo va a hacer muchos milagros y va a poner en gran crisis a los adventistas, porque recordémonos que a través de la inmortalidad del alma, entre nosotros hay personas que no tienen ese tema claro y van a ser engañados por el enemigo con el espiritismo y con sus milagros falsos. Y cuando se le presenten personas muertas, muchos de nosotros van a ser engañados porque no están claros en la palabra de Dios en cuanto a la muerte y el estado de los... Y es muy importante que sepamos. Es hora de que comencemos a caminar por fe y no por vista. Por fe y no por vista. Amén. Hermanitos, ¿me escuchan? Ahora sí, hermana. Ahora sí. Sí, le escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, hermanitos, yo vengo de iglesia pentecostal y estoy acostumbrada a los sanamientos que hacían en la iglesia pentecostal, en donde efectivamente uno podría pensar que no, que en realidad es un show o son actores, pero bueno, eso. Lo que yo no sabía antes es que no era de Dios, así de simple. El problema es que pasó algo parecido con una persona que tenía cáncer. Le preguntó, alguien de la iglesia preguntó, ¿estás seguro que ese milagro es de Dios? Y le dijo que sí que era de Dios. Le dijo, bueno, ora, habla con el Señor y pregúntale si es de Dios que realmente se mantenga ese cáncer. Y si no, bueno, acata la responsabilidad de tu enfermedad. Y efectivamente esa persona estuvo orando toda la noche, volvió al médico que ya le había dicho que no tenía, y claro, ¿qué creen? Nuevamente tenía cáncer. Entonces, era simplemente una elección tremenda. Y el asunto va a ser eso, la gente en la actualidad, ahora muchas se están vacunando simplemente para ir a fiesta, para salir de viaje, para lo que sea. Y esto, y como yo creo también, como se ha dicho aquí, es simplemente una prueba. ¿Hasta qué punto nos pueden manipular? ¿Hasta qué punto vamos a ceder? Llegará el momento que justamente con la ley dominical se hará lo que quieran con nosotros. Y en cuanto a la salud, es verdad. Creo que fue Aristóteles el que dijo, antes de sanar a alguien, pregúntale si quiere dejar la razón que lo enfermó. Claro. Entonces podemos curar a alguien con cáncer o con un efisema, pero la persona aún quiere seguir fumando después. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces... Y es verdad, nos enfermaremos y quizás mantendremos una enfermedad, pero que sea la voluntad del Señor. Siguiendo la reforma pro salud, es muy fácil que nos mantengamos sanos. Pero en mi caso, por ejemplo, yo soy cardíaca y lo heredé de mi padre y tengo un desfibrilador. Pero yo no tengo problema. El día que el Señor me quiera llevar, que me lleve. Por la causa que me quiera llevar, que me lleve. Pero entre tanto, quiero servirle. Esperemos justamente que cada uno tenga en su corazón ese sentir de que se haga la voluntad del Señor. Y bueno, y mirarlo a Él. No mirar el miedo que nos están metiendo, la presión que nos están dando, y también en todas partes hay mucha presión. En la iglesia, ¿cuándo íbamos a pensar nosotros que la iglesia misma estaría de parte de la vacuna? Yo nunca lo pensé. Pero bueno, son las cosas como están y que el Señor sea nuestro guía. Una pequeña historia, una experiencia que me ha tocado pasar hace muchos años. Estaba conversando con una señora pentecostal, le comentaba que era adventista, y me dijo, yo lo conozco a ustedes, pero ustedes no tienen el espíritu. Entonces le dije, bueno, no sé a qué se refiere. Sí, ustedes no tienen el espíritu. En nuestra iglesia hacemos milagros, me dice. El pastor es tremendo, es un siervo de Dios. Bueno, le dio toda la publicidad posible. Y me dice, usted sabe, me dice,
Y bueno, me abre la boca y me dice, ¿ves todas estas muelas que están emplomadas con oro? Yo una vez tuve problema de dolor de muela, me dice. Y el pastor dijo, los que tengan fe, que suban, que den la vuelta por la tarima y suban a la plataforma. Y que el Espíritu Santo va a obrar, va a hacer milagros esta noche. Y todos aplaudían y daban gracias a Dios. Ahí estaba el Espíritu. Y me decía, ustedes no tienen el Espíritu. Ustedes los adventistas, los evangélicos, nosotros los pentecostales tenemos el Espíritu. Entonces, seguía contando y me dice, cuando comencé a subir y por las escaleras, hay unos escalones para subir a la plataforma, empecé a sentir una cosa extraña en mi boca, como una vibración, una alegría, no sé, un gozo en mi cuerpo. Y cuando llego al lado del pastor no tenía el dolor de muela y después me miro y tenía varias partes de amalgama con oro. Es un milagro, me dice. Dios me sanó mi dentadura. A lo que yo le respondí, la verdad que hablaba con una convicción la señora, tremenda convicción. Entonces le dije, mire, si usted realmente cree que ese milagro es de Dios, claro que es de Dios, no me dejaba ni siquiera continuar la frase, claro que es de Dios, es de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu. Entonces le digo, mire, si usted realmente cree que ese milagro es de Dios, Dios no sana como usted cree que sana. Usted dice que tenía dolor de muelas y que el Señor le puso unas amalgamas de oro en sus dientes y se le solucionó el dolor de muela. Si yo le hago a usted un ejemplo y viene una persona paralítica y ora a Dios con tremenda devoción y fe, y al lado está el pastor y le dice en el nombre de Jesús, quiero que te sanes. Y cuando se levantan de la oración, él al lado mira una nueva y hermosa silla de ruedas. Apareció de la nada. ¿Usted cree que es un milagro de Dios? Y me dice, no entiendo. Dios no sana como usted cree que sana. Si Dios hubiera sido, si ese milagro hubiera sido de Dios, Dios le hubiera curado las caries. No le hubiera puesto una amalgama de oro en su diente. Como al paralítico, si él no podía caminar, no le va a traer una silla de rueda nueva, flamante, con control remoto y ruedas que andan solas. Le hubiera sanado en sus tendones, en su músculo, en su piel, en su pierna. Y hubiera podido levantarse sobre su propio esfuerzo y salir caminando. Así cura Dios. Todo lo demás que no tiene vida, ya sea que el milagro que usted me pueda mencionar no es de Dios. El enemigo puede hacer llover oro de la nada, como hay ciertos milagreros que sostienen que llueve oro y la gente realmente se emociona muchísimo de eso. Dios da vida y da salud. Dios le va a curar a usted de su mal, le va a curar su cuerpo, no le va a dar suplementos, cosas, instrumentos para que usted pueda sobrellevar su enfermedad. Si Dios realmente le hubiera curado su dentadura, le decía, Dios le hubiera provisto dientes sanos, sencillamente eso. Le hubiera restaurado todos los dientes hasta que sean todos sanos. Cuando Jesús hacía milagros, a los paralíticos los hacía caminar, a los ciegos los hacía ver, ¿no? A los leprosos les curaba la piel en el momento, les restauraba vida. La verdad que no sabía qué decir. Pero nosotros nos vamos a encontrar con esas situaciones, tarde o temprano, hermano. Sí, nosotros sí. tengamos fe en Dios y sigamos predicando este mensaje, tarde o temprano nos vamos a encontrar en esas situaciones. Ese escenario es el que nos espera. Sí, hermano Gerardo. Sí, hermano Gerardo. Sí. Sí, porque la gente lo que quiere ver es cosas fantásticas, ¿no? Show. Y show, y exacto. Y ellos, a mí también, aquí donde yo vivo, hay una chica que ella es de mi país, pero una muchacha jovencita, tiene como 24 años, 25. Y ella es evangélica, ella se convirtió hace como 2 años, se bautizó en la iglesia evangélica. Y un día yo hablando con ella me dice que ella ya tenía el Espíritu Santo porque ella también hablaba en lenguas, ¿no? Y me dijo a mí que yo no tenía el Espíritu Santo. No, tú no tienes el Espíritu Santo, por eso tú hablas así, me dice ella. Porque yo le estaba diciendo la verdad, no le estaba diciendo la cosa verdad. Y yo digo, mira que cómo el diablo engaña a las personas. Ellos en ese tiempo hacía como 3 meses que ella se había bautizado y ya tenía el Espíritu Santo, según ella, ¿no? Y yo decía, ay Señor, pero qué engaño el enemigo, porque ellos, mi hermano, si se bautizan y no les viene eso, como dicen ellos, el Espíritu Santo, es como si no fueran nadie ellos. Exacto. Es absurda la manera en cómo el enemigo engaña a las personas. Sí, sí. Entonces, Sí, ellos lo que quieren ver es milagro. Ella me dijo, pero ¿qué tú piensas? Si fuera del diablo, si fuera obra el diablo no saca al diablo, me dice, ¿no? El diablo no saca al diablo. Eso es lo que el diablo tiene a la gente engañada en esa manera, hermano. Es una manera increíble como el enemigo engaña a las personas. Y son miles y miles de personas
que Él tiene engañado de la misma manera. Y nosotros, porque no hacemos milagros, ya ellos decían, no, tú no tienes el Espíritu Santo porque tú no haces milagros y porque tú no haces cosas. Y ella, porque ella, según ella, hace cosas y el diablo te ha sacado demonios y esas cosas. Sí, yo digo, bueno, así es. Triste. Muy triste. Que el Señor nos mantenga unidos y que el Señor nos mantenga a cuidado, porque Amén. solamente lo que tengamos discernimiento espiritual en la palabra de Dios podemos distinguir un milagro de Dios de un milagro que no es de Dios. Amén. Exacto. Muchas gracias, hermano José, por tu linda charla. Te agradecemos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la compañía. Gracias, hermano. Un gusto tenerte con nosotros, hermano José. El gusto es mío, Gerardo. Vamos a hacer, van a ser las 7. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por este hermoso momento de meditación y recogimiento. ¿Sí? Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. Tú has escuchado cada una de nuestras palabras y lees todo nuestro pensamiento. Lo que hay en nuestro corazón, Señor, tú ya lo conoces. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tenga misericordia de cada uno de tus siervos, porque somos humanos, somos polvo y podemos equivocarnos. Pero solamente, Señor, tú eres aquel que nunca se equivoca y nunca yerra. Conoces el fin desde el principio. Y tú estás al mando de tu pueblo acá en la tierra. Que no te veamos, aunque no te percibamos, Señor, tú estás al control. Y te rogamos que te manifiestes, Señor, como un Dios poderoso contra aquellos que quieren estropear, Señor, a tu pueblo, hacerle daño y traer, que Jesús le llamó la cizaña, esa mala hierba. Esos malos hermanos, Señor, cuídanos de eso y cuida a tu pueblo para que, preservado, Señor, pueda restaurar tu ley en este mundo, que se puede ser obediente a un Dios de amor y se puede vivir de acuerdo a unas leyes que son el reflejo de tu carácter. Amén. Te lo suplicamos, Padre. Vienen momentos muy difíciles. Prepara a tu ejército, Señor, los tuyos, para que vayan a vindicar, a restaurar, Señor. Poner de nuevo en la mente de todo el mundo que tú eres un Dios de amor, de misericordia y de justicia. En nombre de Jesús, te lo suplicamos. Amén. Amén. Hermanita. Que tengáis buena semana todos y muchas bendiciones del Señor. Amén. Hermana mía, estaré conectando por privado, ¿sí? Para ese día, para que nos puede dar una charla también. El Señor le bendiga grandemente. Okay. Muchas gracias. Que tengan buena semana. Feliz semana a todos. Bendiciones. Hasta pronto, hermanos. Adiós. Hasta pronto. Bendiciones a todos. Adiós, Josep. Adiós. Hasta Josep, luego. nos vemos pronto. Chao, Adrián.